Evangelio de Juan, capítulo 17, dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Señor Jesús quiere que conozcamos a Dios. Muchos de nosotros nos equivocamos en nuestro diario vivir porque no conocemos a Dios. Muchos de nosotros nos equivocamos en nuestro diario vivir porque conocemos a Dios y no le hacemos caso. Sube un poquito. Pero quiero que sepas algo, que Dios está interesado en que tú y yo le conozcamos, que Dios está interesado en que tú y yo hagamos sus planes. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero a lo mejor venimos venimos a cantar y venimos a escuchar una plática o venimos a escuchar un mensaje, pero hasta ahí. Algunos de nosotros quizás todavía no hemos entendido realmente a quién cantamos. Algunos a lo mejor todavía no entendemos por qué cantamos o a quién adoramos. Y muchas de las razones que no hablamos de algo es porque no lo conocemos. Muchas de las veces que no hacemos algo es porque no entendemos. Y yo espero que la gente no haga porque no quiere y que no haga porque no entiende. Nuestra labor es que tú puedas comprender la Biblia, entender la Biblia y que tú decidas si la pones en práctica o no. Que digas, no la pongo en práctica porque no quiero o no porque no entiendo. Pero hay un pasaje que me gusta mucho y es en el libro de Juan, capítulo 1. Y hoy te quiero compartir el tema que me encantó por el significado y por lo que está en la Biblia. Se llama, hoy el tema vamos a estar hablando del Cordero de Dios. Vamos a estar hablando el Cordero de Dios. No nos vamos a mover de Juan. Ponte cómodo en el libro de Juan. De ahí no vas a cambiar la Biblia. Te voy a dar otros pasajes, pero yo te los voy a leer. Pero en el libro de Juan vamos a estar estudiando aproximadamente 6 versículos que hablan acerca del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Por qué es que la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios? ¿Qué es lo que significa el Cordero? ¿Y por qué lo pone como el Cordero? ¿A qué se refiere cuando habla de un Cordero? ¿Y por qué es de que Jesús se convirtió en el Cordero de Dios? Aquellos que saben, aquellos que estudian o que han escuchado, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que la gente venía a lo que le podremos llamar iglesia para ofrecer sacrificios por el perdón de sus pecados. Entonces la gente venía y de acuerdo al tamaño de tu pecado, acuérdate, es el ofrecimiento que traías. Algunos traían unos becerros grandes, unas palomitas, depende del pecado que tenía. Entonces, si tú veías a alguien entrar con un animal grande, te imaginas, wow, lo que habrá hecho, ¿verdad? Lo que habrá hecho. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos ofrecían animales como sacrificio para el perdón de los pecados. La Biblia cuenta de que Dios se enteró de que la humanidad estaba mal, de que la humanidad se estaba perdiendo, de que la humanidad estaba haciendo lo que querían y dijo, es necesario que alguien pague por el pecado de la humanidad. Yo necesito un ofrecimiento, yo necesito un sacrificio, pero no puede ser cualquier sacrificio. Tiene que ser el cordero inmolado, tiene que ser un cordero perfecto, tiene que ser un cordero que pueda pagar por los pecados de la humanidad. Y la Biblia dice que en el Antiguo Testamento la gente, dependiendo en los días, también traían ofrecimientos. En algunos casos se reunían, y en Levíticos 16 lo puedes leer, cómo es de que se reunían para traer sacrificios. Levíticos 16, venían y ofrecían sacrificios, pero no eran para que tomaran el lugar de nosotros. Simplemente algunos sacrificios eran por el pecado de una persona o también eran por forma de agradecer a Dios por las cosas que nos habían hecho, y ellos traían un sacrificio. Algunas veces traían cabras, traían las cabras, pero también en algunas ocasiones traían ellos el cordero. Ahora, ese cordero no tomaba el lugar de los pecados del pueblo. Dios quiso que un cordero, pero no cualquier cordero, tomara el lugar del pecado de todos los pueblos. Por eso es que envió a Jesús como cordero. Y en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a estar hablando acerca del Cordero de Dios. Y dice así, versículo 29, ¿lo encontramos todos? De ahí no nos vamos a mover. Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, les voy a recordar, Juan el Bautista. Juan
era familiar de Jesús. Juan era el que estaba predicando y venía hablando de que la gente se arrepintiera, de que la gente tenía que recibir a Jesús y que se tenía que arrepentir. Juan no había visto a Jesús. Cuando sus mamás estaban embarazadas, entonces hubo un encuentro en los vientres, pero no se habían visto. Y Juan predicaba, pero va a venir alguien que es más grande que yo, pero va a venir alguien que merece más la gloria, pero va a venir alguien que va a perdonar el perdón, que va a dar el perdón de los pecados de la humanidad. Y aquí se los presenta. Y si tienes Biblia, te recomiendo que la subrayes cuando dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a estar viendo cosas importantes en este pasaje. Versículo 30: de este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. En este momento Juan está hablando de Jesús como alguien que ya había existido. Jesús alguien que había venido. Jesús alguien que vino. Y Jesús alguien que va a venir. Versículo 31: yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando en agua. 32: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34: yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan nos da una enseñanza y nos recuerda quién es el Cordero de Dios y nos recuerda por qué es el Cordero de Dios. Y lo que hizo Juan en los tiempos de él es algo que igual nosotros tenemos que recordar y hacer en estos días, entender quién es el Cordero de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia y adoras al Cordero de Dios. Cuando tú entregas tu vida a Jesús para que perdone tus pecados, se la estás entregando al Cordero de Dios. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo la palabra del Cordero de Dios. Cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas, se lo estás trayendo al Cordero de Dios. Si tú no oras, tú no estás orando al Cordero de Dios. Si tú no lees la Biblia, tú no estás leyendo la palabra del Cordero de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes al Cordero de Dios. Si tú no vienes a traer tus diezmos y tus ofrendas, no se las traes al Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. Y gracias a Dios, porque Jesús se convirtió en el Cordero, en aquel que vino a pagar por los pecados de toda la humanidad. La primera cosa que quiero que veamos nosotros es que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Te recuerdo, venían para entregar sacrificio a Dios, pero Dios quería ofrecer un sacrificio que realmente le doliera o que realmente valiera la pena y que cubriera con el requisito de pagar el pecado de toda la humanidad. Por eso es de que Jesús es el Cordero de Dios, es decir, Dios lo escogió para que se ofreciera como sacrificio por ti y por mí. Tenía que haber alguien que sufriera por nosotros y ese fue Jesús. La segunda cosa está aquí en el versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. La segunda cosa es que quita el pecado del mundo. Jesús es el que quita el pecado del mundo. Ojo, que hoy en día y a tiempos atrás, como lo vemos, tiempos atrás y hoy en día, la gente quería hacer sacrificios para pagar por sus pecados. Antes quizás bíblicamente era más fácil porque tú podías traer un animal y decir: bueno, pues hoy tuve un mal pensamiento, traigo una palomita y le quito la sangre y se la ofrezco: Señor, perdóname por el mal pensamiento. Quizás habías robado en el trabajo: bueno, ¿sabes qué? Ahora voy a traer una cabra porque robé un poquito. Matabas la cabra y ya ofrecías y ya Dios te perdonaba tus pecados. Pero hoy en día ya no podemos hacer nada para que Dios, no podemos ofrecer un sacrificio para que Dios perdone tus pecados. Porque el único sacrificio que a Dios le gusta para perdonar el pecado de la humanidad es su Cordero. Y ese Cordero es Cristo Jesús. Entonces, pastor,
¿Cómo puedo hacer para que Dios perdone mis pecados? ¿Tengo que hacer mandas? Entonces yo tengo que ofrecer cosas para que Dios perdone mis pecados. No, lo único que tienes que hacer es creer lo que dice la Biblia. Y dice que Jesús es el que quita el pecado, el que perdona el pecado del mundo, porque es el único sacrificio que Dios acepta. Por lo tanto, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú aceptas el regalo de Dios, si tú crees en Jesús, entonces tú estás ofreciendo, entre comillas, el sacrificio a Dios. Y le estás diciendo: Dios, Jesús, tu Cordero, está en mi corazón y Él quitó mis pecados. Muchos de nosotros a veces batallamos porque hemos hecho cosas verdaderamente malas. Muchos de nosotros a veces no nos la creemos de que las cosas malas que he hecho, Dios me las puede perdonar. Porque recuerda, tú y yo cuando nos hacen cosas malas, batallamos en perdonar. Porque cuando nosotros nos ofenden o nos hacen cosas mal, a veces no queremos perdonar. Y con Dios pensamos que es igual. Pero es que yo hice esto, Dios no me va a escuchar. Pero es que yo me porté mal, Dios no me va a escuchar. Pero es que yo creo que Dios no me ama porque yo ni siquiera lo conozco. Dios te ama. Y Dios envió a Jesús como Cordero para morir por tus pecados. Vas a decir: yo no tengo pecados. Equivocado. La Biblia dice que la persona que piense que no tiene pecados hace mentiroso a Dios. Ahora, tú puedes decir: bueno, yo sí peco, pero no como los demás. A Dios no ve un pecado más grande que el otro. Dios ve pecado, pecado. Yo lo digo así, de esta manera. No es, pero en mi forma de entender, todos estamos vestidos de blanco y cuando tú matas, se nos aparece una manchita negra. ¡Pum! Y cuando tú mientes, una manchita negra. Dios no ve: oh, mataste, 25 años de cárcel. Mentiste, una fianza de $10 y sales. No. Pecado delante de Dios es pecado. Y podemos decir: ¿será que Dios me los perdona? La Biblia dice que el Cordero de Dios, Jesús, te quita el pecado que tú tienes. Entonces, las cosas que yo he hecho para que Dios perdonara mis pecados, algunos quizás hemos hecho cosas con tal de que Dios nos perdonara. Es más, te digo una cosa: algunos quizás hasta hemos dado dinero a las iglesias pensando en que Dios me va a perdonar. Bueno, Señor, yo te doy dinero para que me perdones. No. Algunos hemos dicho: ¿sabes qué? Voy a leer mucho la Biblia para que Dios perdone mis pecados. No. Algunos podemos decir: no, hombre, ahora sí voy a orar todos los días y 5 horas al día voy a estar orando para que Dios perdone mis pecados. No. La única forma en que Dios perdonó tus pecados es lo siguiente: es a través de Cristo Jesús, si tú lo aceptas. Y la segunda manera en cómo Dios perdona tus pecados es cuando tú lo confiesas. Cuando tú vienes delante de Dios y le dices: Dios, perdóname porque robé. Dios, perdóname porque he dicho mentiras. Dios, perdóname porque he ofendido. Entonces Dios perdona tus pecados. Pecado confesado, pecado perdonado. ¿Ok? Pecado guardado, pecado no olvidado. Amén. Bueno. Entonces Jesús es el pecado del mundo. Jesús, perdón, es el que quita el pecado del mundo. Y sabes que cuando Juan está hablando, dice lo siguiente: cuando Juan estaba enamorado de Jesús. Yo no sé cuántas personas existan enamorados de Jesús, pero Juan estaba apasionado por Jesús, estaba enamorado de Él. Juan el Bautista era una persona que predicaba de Jesús, que soñaba y hablaba de Jesús. Y Juan el Bautista era un siervo de Dios aquí en la tierra que daba el mensaje de Jesús. Y Juan el Bautista, lógico, conocía la Biblia. Por eso es que dice: Él es el Cordero de Dios, es decir, el que quita el pecado del mundo. Y Juan conocía la Biblia porque en Isaías capítulo 53 comienza a hablar de cómo Jesús fue a la cruz y cómo es que Jesús murió por nosotros. Por eso es de que Juan el Bautista dice: Él es el que quita el pecado del mundo. Tú y yo, ojo, tú y yo que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que vivimos una vida cristocéntrica, estamos confiando en que Dios envió a Jesús para morir por nuestros pecados, y que Dios enviará a Jesús para llevarnos a su presencia. Alguna gente no cree eso. A Dios le duele, pero no le va a incomodar. Alguna gente no cree que Jesús va a volver a venir, por eso viven su vida como quieran.
Pero Dios no nos va a decir que porque no creíste, Dios te va a decir no creíste, o Dios te va a decir por cuanto creíste que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces recuerda, cuando tú cantas a Dios, le estás cantando al Cordero. Cuando tú pides perdón por tus pecados, estás recibiendo al Cordero de Dios, pero al Cordero de Dios. Y algo interesante que Juan está diciendo es que Jesús siempre ha existido. Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y que si fue la gallina, y que si fue el huevo. Y que pensamos, ¿y cuándo nació Dios? ¿Desde cuándo es Dios? Dios siempre ha sido. Y Juan el Bautista lo dice de esa manera, dice, yo no lo conocía. Pero Juan el Bautista está hablando de algo, dice, Él siempre ha existido. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, habla de la preexistencia de Dios. Jesucristo está diciendo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que era, el que es y el que será. Es decir, Jesús siempre ha existido. Tú puedes confiar en una persona que está ahí para ti siempre, porque estuvo, porque está y porque estará. Las demás personas quizás estuvieron, posiblemente están, pero cuando mueran ya no van a estar. Y el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Él siempre ha existido. Y Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Él no cambia, pero tú y yo sí debemos de cambiar. Dile a una persona, tú y yo sí debemos de cambiar. Voltea a ver a una persona y dile, tú y yo sí debemos de cambiar. Y Juan el Bautista dice lo siguiente, dice, oye, yo ni lo conocía. ¿Cómo es posible? Juan el Bautista dice, yo ni lo conocía. Pero si son familiares, seguramente que ahora en el Facebook te has encontrado con tus primos que ni conoces y a los cuales, ay, te quiero mucho, primo, y ni los conoces. Posiblemente a tu tía, a tu prima que nunca has visto en tu vida y tú, oh, es mi tía, ¿verdad? O cuando ya estás grande o vas creciendo y te dicen, saluda a tu tío, y tú, pues, ¿cuál tío? Salúdalo, y tú, pues, ¿cuál tío? Él, y tú, oh. Y el momento incómodo, ¿verdad? Cuando te hacen que vayas a saludar a tu familiar que ni lo conoces, like, hola tío. Juan el Bautista dice, yo ni lo conocía. Pero ¿sabes algo? Me llama mucho la atención. ¿Cómo que no lo conocía Juan el Bautista? Primero eran familiares. Segundo, Juan el Bautista predicaba de él. Juan el Bautista hablaba de él. Pero lo que está diciendo Juan el Bautista es que él tuvo un encuentro con Dios que le ayudó a entender realmente quién era Jesús. Y eso nos ha pasado a algunos de nosotros. Escuchábamos del Salvador, escuchábamos del que perdonaba nuestros pecados, escuchábamos de aquel que te puede cambiar, que te puede transformar, pero hasta que un día levantaste la mano y sabes que yo sí necesito al Cordero de Dios, yo sí necesito al que quita el pecado del mundo, yo sí lo quiero conmigo. Ese día entonces dijiste, ¿sabes qué? Yo no te conocía. Cuando conoces a una persona, comienzas a cambiar y comienzas obviamente a actuar de una manera diferente. Jesús siempre ha existido y lo mejor del caso, Jesús siempre va a existir. Jesús siempre va a existir. Él no es alguien pasajero, Él es permanente y Él es para siempre. Amén. Y eso te hace confiar. A mí me ayuda a confiar que mi vida se la he dado a una persona que siempre está y que siempre estará. Y algo que dice Juan el Bautista, versículo 31, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando en agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. ¿Algunos de ustedes leyeron los otros, han leído los otros evangelios? Recuerda, hay 4 evangelios y en 3 de ellos está mencionando cuando Jesús fue bautizado. Juan no lo pone cuando está bautizado, pero dice que Juan el Bautista, cuando Jesús fue bautizado, entonces subió del agua y escuchó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él obedezcan. Y también Juan dice que vio descender
el Espíritu Santo como una paloma. Y recuerda que antes de que Cristo viniera aquí a la tierra, el Espíritu Santo venía sobre la gente y se iba. Venía sobre la gente y se iba porque no eran un cuerpo limpio, porque no era un cuerpo perdonado por sus pecados. Cuando viene a Jesús, dice que Juan vio el Espíritu Santo descender como paloma y se quedó en Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Te vas a recordar que en el día del Pentecostés dice la Biblia que vino y fueron llenos del Espíritu Santo y se les manifestó como lenguas. ¿Verdad que sí? Es lo que dice la Biblia. Bueno, en Hechos vieron al Espíritu Santo como lenguas de fuego. Aquí en este pasaje Juan lo vio como una paloma. Pero independientemente si se vio como una paloma, si se vio como lenguas de fuego, lo importante es entender que el Espíritu Santo descendió del cielo y se postró en Jesús, se quedó en Jesús. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ese mismo Espíritu Santo que Juan vio como una paloma, o como lo muestra Pablo, como lo muestran en el libro de Hechos, que fue como lenguas, ese mismo Espíritu está sobre de ti. Y ese mismo Espíritu es el que te dice, no, te estás portando mal. Ese mismo Espíritu es el que te dice, muy bien, estás obedeciendo a Dios. Ese mismo Espíritu es el que te dice, te dije que no hubieras caminado por ahí. Ese mismo Espíritu es el que te dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer tu voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios? Ese mismo Espíritu es el que no te deja. Te digo algo acá entre nos, como dijo aquel. Cuando tú conoces de Dios y cuando tú en verdad has entregado tu vida a Dios, te portas mal, algunas veces a propósito, algunas veces sin querer queriendo, pero si has nacido de nuevo, en verdad te sientes mal. Si has nacido de nuevo, en verdad dices, ¿por qué volví a desobedecer a Dios? Entonces, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. La persona que paga por los pecados de la humanidad es Jesús. Y Jesús lo hace como el Cordero, pero no como cualquier Cordero, sino como el Cordero de Dios. Él, en el Antiguo Testamento, te vas a recordar que en algunas ocasiones venían a ofrecerle sacrificio a Dios, pero estos sacrificios se los ofrecían, algunos decían, bueno, pues tengo 2 chivas, una chiva pues anda manqueando y la otra no. Bueno, a la otra la puedo vender por 100 monedas de plata. La que está manqueando no me van a dar nada. Entonces déjamela y se la ofrezco a Dios. En algunas ocasiones venían y agarraban 2 palomitas y una palomita estaba tuerta, le faltaba un ojo. La otra palomita estaba bien y la gente decía, déjame le traigo la tuerta a Dios, porque con la otra la puedo vender. Y pensaba la gente, pues acabo que Dios no se enoja. Acabo que es Dios y Dios es santo. Y hoy en día también mucha gente dice, acabo que Dios no le va a molestar. Acabo que Dios no me va a ver. Acabo que Dios no se va a enojar. Y si tú lees la Biblia, llega un momento en que Dios le dice, a mí me traen lo feo, a mí me traen lo que no sirve. A ver, llévenselo a sus patrones. A ver, llévenselo a sus gobernantes, a ver si ellos les aplauden. Porque la gente en ese momento a los gobernantes le traía lo mejor y a Dios lo peor. La semana pasada hablamos y estábamos hablando que es el tiempo de vivir con alegría. Y yo creo que también es el tiempo de vivir, pero de vivir dándole lo mejor a Dios. No te quedes con lo mejor, porque entonces Dios no te puede dar lo mejor de Él, porque tú ya tienes lo mejor tuyo. Y ojo, que lo mejor de Dios siempre va a ser 1000 veces mejor que lo mejor tuyo. Alguien diga, ouch. Hoy están muy serios. Jesús es el Cordero. Jesús es el que quita el pecado del mundo. Nadie más va a quitar el pecado del mundo si no es Cristo Jesús. Jesús siempre fue. Jesús siempre existió. Y ¿sabes qué? Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dice lo siguiente cuando está hablando de él, versículo 33.
Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34, y si puedes lo subrayas. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dice lo siguiente: yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Nosotros en Casa Adobes, y de acuerdo a la Biblia, creemos en evangelizar, creemos en hablar de Jesús, creemos en compartir las buenas nuevas de la salvación que Cristo da. Muchos no lo hacemos, muchos lo ignoramos, muchos quizás no sabemos cómo hacerlo. Pero Juan el Bautista dijo: este es el testimonio que doy, que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Cordero que murió por los pecados. Iglesia, ¿sabes por qué? Pues Jesús es digno de que testifiquemos de Él. ¿Sabes por qué Juan el Bautista decía: por eso testifico? Porque Él lo vio, porque Él lo vivió, porque Él se dio cuenta quién era Jesús, porque Él dijo: ya lo vi. Porque Juan el Bautista lo vio y dijo: ahora lo conozco, ahora sé quién es Él. Si tú conoces a Jesús, Él es digno de que testifiques de Él. ¿Qué es lo que tienes que decir? Él es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que decir? Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el que fue, Él es el que es, Él es el que será, Él es el que me va a llevar al cielo cuando yo muera. Eso es lo que tenemos que testificar. Algo interesante es de que la iglesia en general, no solamente Casa Adobes, recuerda, a veces cuando predicamos, a veces es como aquí en Casa Adobes, a veces es como el Facebook. Tú pones cosas, pero no lo dices por las personas que conoces, sino por aquellos que quieres que lean, pero no pensando en una sola persona. También a veces predicar, se los dejo de tarea, no lo entendieron, pero sí, porque a veces pones cosas en Facebook y dices: oh, seguro va a pensar que es para ella, pero no, no es para ella ni para él. Cuando estamos predicando en Casa Adobes, le estoy predicando a ustedes, me estoy predicando a mí, pero le estoy predicando a aquellos que nos ven por el internet. Hay mucha gente en la iglesia de Cristo que nunca habla de Jesús. Hay mucha gente que van a las iglesias cristianas que nunca comparten de la salvación de Cristo Jesús. Quizás porque solamente eres un oidor y porque no has nacido de nuevo. Jesús es digno de que prediques de Él. Jesús es digno de que hables de Él. Jesús es digno de que compartas. Él es el Cordero. Él te puede liberar de tus pecados. Él te va a llevar al cielo. Pero lo tienes que hacer. La gente que comparte de Cristo Jesús, como Juan el Bautista, es aquella que ha tenido un encuentro con Él. Juan el Bautista dijo: pues sabía que era mi primo, pues sabía que éramos familiares, pero ya lo vi. Muchos de nosotros habíamos escuchado, pero ojo, si ya lo recibiste, si ya está en tu corazón, es tiempo de que hables de Él. Es tiempo de que les compartas a las demás personas quién es Jesús y por qué eres cristiano y por qué vas a la iglesia cristiana y por qué lees la Biblia y por qué cantas y por qué apoyas y por qué siempre vas a la iglesia. Es tiempo, y lo tienes que seguir haciendo, de hablar de las maravillas de Jesús. ¿Por qué Jesús es digno de que hables de Él? Primero, la persona que habla de Jesús es la persona que es cristiana. La persona que habla de Jesús es la persona que cree en Él. La persona que habla de Jesús es la persona que le sirve a Él. ¿Por qué tú debes de hablar de Jesús? ¿Por qué Él es digno de que hables y que le digas: es que Cristo, es que mi Jesús, es que mi Señor? Porque Él es el Cordero de Dios. Porque Él es el que quita el pecado del mundo. Porque Él es el que te salvó. Porque Él es el que te perdonó. Porque Él es el que te va a llevar al cielo. Por eso es digno de que hables de su palabra. Por eso es digno de que tú te encuentres a alguien en el parque y le hables de Él. O en medio de las pláticas con los de tu trabajo, les sueltes que Jesús es el Señor, les platiques que Cristo te ha cambiado. Es el tiempo de que tú vivas una vida cristocéntrica y entregada a Él. Tenemos que hacer discípulos de Jesús. Ese es su mandamiento para todos los creyentes. Juan el Bautista supo quién era Jesús porque Dios se lo reveló. Dios le dijo: Juan, aquel que veas que mi espíritu se posa, el Espíritu Santo se posa sobre él, a Él tienes que obedecer, a Él tienes que servir. Pedro tuvo un encuentro con Dios cuando Jesús le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú
eres el Cordero. Cuando tú recibiste a Jesús, que dijiste, verdaderamente yo quiero el perdón de mis pecados, verdaderamente yo quiero llevar al cielo, en ese momento ni un hombre te lo mostró, fue Dios mismo a través de su Espíritu Santo tocándote la puerta y tú decidiste recibirlo y aceptarlo en tu corazón. Jesús es digno de que hablemos de Él. La pregunta de los 2 millones es, si Jesús es digno, ¿por qué no le creemos? Si Jesús es digno, ¿por qué no le obedecemos? Y si Jesús es digno, ¿por qué no hablamos de Él? Porque muchos de nosotros decimos, no, yo sí creo en Jesús. No, yo sí sé lo que dice la Biblia, tiene razón. Pero nos quedamos con eso. Y eso no nos va a servir de nada. Creer en Jesús es creerle a Él. ¿Por qué razón? Pablo lo puso de esta manera en el libro de Romanos, dijo, no me avergüenzo, capítulo 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. No me da vergüenza que los demás sepan que soy cristiano. No me da vergüenza hablar de Jesucristo. Y te digo algo, iglesia, sin ver a ninguna persona en particular. Aquí en Casa Adobes hay gente que Dios ha puesto la habilidad de hablar de Él y no lo quieres hacer. Aquí en Casa Adobes hay personas que tienen el deseo y el fuego de hablar de Dios, pero no lo quieren hacer porque no te quieres comprometer. Porque cuando yo cambie, y como dijo la canción, te va a dar la 1, las 2, las 3 y las 4. ¿Qué sigue? Las 4, las 5, las 6, y no vas a cambiar y no vas a hablar de Jesús. Y Dios, recuerda, Dios no tiene hijos mudos. A todos nosotros que somos cristianos nos ha puesto su Espíritu para que hablemos de Él. ¿Cuál es el testimonio que dio Juan el Bautista? ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar nosotros? Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, tú dices, por eso no me gusta venir a la iglesia. Ay, es que me hablan cosas y parece que el pastor ve mi Facebook, ay, que se mete y ve mi vida privada. Parece que se mete a mi cuenta de Twitter y de Instagram y sabe lo que estoy viviendo. Y, ay, por eso no me gusta ir. No, debes estar contento de que vienes y que Dios te habla. Porque si sales medio incómodo, como, oye, es que Dios te está hablando. Tienes la opción de obedecerle a Él y hacer su voluntad, o la opción de seguir con tu vida. Y como dijo, hoy vengo muy cantautor, y como dijo aquel, a mi manera. Seguir a mi manera. Tú tienes la opción. Juan el Bautista lo puso de esta manera y dijo, Él es el Hijo de Dios. Hay un pasaje en Primera de Juan, te lo voy a leer, nada más apúntalo, Primero de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y con eso termino. Primera de Juan, capítulo 5, 11 y 12, y termino con esto. Y dice así, y el testimonio es este, en que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y ese es el testimonio que nos dio Juan el Bautista y es el testimonio que damos nosotros. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Amará Dios al mundo? Sí. ¿Querrá Dios que la gente lo conozca como Señor y Salvador? Sí. ¿Querrá Dios que las iglesias donde se comparte su palabra estén llenas de audiencia? Sí. En unos días más, va a jugar México contra Argentina y los boletos más baratos están aproximadamente como $50, $40. Hay boletos de a 600, $675. Y si tú lo vas a ver en televisión, te vas a dar cuenta que el estadio se va a llenar. Y la gente llega temprano al estadio. Alguien diga ouch. La gente llega temprano al estadio. Y no solamente eso. Antes de ir al estadio, ya están hablando. Hombre, voy a ir al partido. Y pedimos permiso porque va a ser entre semana para salir temprano del trabajo. O avisamos que vamos a llegar tarde al siguiente día al trabajo. Y buscamos nuestra playera y nos vamos rápido. Además, hambre comemos en el camino porque no podemos perder tiempo.
Y algunos estamos emocionados que vamos a ir al estadio para ir a ver jugar a un equipo de fútbol. Y para venir a la iglesia, ¿cómo batallamos? Digamos, ouch, ya voy a acabar, ya voy a acabar. Para venir a la iglesia, ¿cómo batallamos? Pero ¿sabes qué? Yo anhelo, yo espero que juntamente conmigo digas como Juan el Bautista, ¿sabes qué? Ya lo vi, lo he visto, sé quién es, y por eso comparto y hablo de su vida. ¿Cuántos años estás pensando en vivir en la tierra? 100, te felicito. Yo le calculo 89, 92 por ahí. Voy a predicar hasta los 80 años, así que... Pero después de eso espero estar en la presencia de Dios para siempre. Espero estar en la presencia de Dios para siempre. Pero no me quiero ir solo con Dios, ni tan solo me quiero ir nada más con ustedes. Queremos que mucha gente se vaya con Dios, pero somos un equipo. Pero somos el cuerpo de Cristo, somos las manos de Dios y tenemos que ayudar a la gente a que conozca de Cristo. ¿Cómo van a escuchar si no les hablamos? ¿Y sabes qué? Y esto es entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Jesús es el Cordero. Jesús quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo, Dios me mostró quién iba a ser. El día de ayer, mi papá habló con su hermano. Primero habló con una sobrina, después habló con su hermano. Y está en constante comunicación con él. Y le habla, y se habla por teléfono, y están hablando, El día de ayer, por primera vez, mi papá con su hermano hizo una videollamada. Conocen las videollamadas, ¿verdad? Y la reacción de mi papá y de su hermano no fue de, hey, ¿qué pasó? No fue de, ahí estás. No. La reacción de ellos es como, ¡wow! Y yo ya había escuchado hablar a mi papá con su hermano. Y, hey, hermano, ¿cómo estás? Y, oh, sí. Pero el día de ayer era, bueno. Así, oye, y es mejor. Y su hermano del otro lado en México diciendo, no, mira que es mucho mejor. ¿Por qué no habíamos hablado así? ¿Por qué nos tardamos tanto? Y mi papá, de verdad. Y luego se metió mi mamá a la plática. Y se metió la esposa de mi tío a la plática. Y luego mi prima. Yo no me metí porque yo soy decente, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, que cuando tuvieron la plática de cara a cara, decía mi papá, le decía, mira, es que ahora te veo. La manera en cómo hablaron fue diferente. No, que a partir de ahora, así nos vamos a comunicar, cara a cara. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que decirlo como Juan, y tienes que decir, a partir de hoy, mi comunicación contigo, Señor, va a ser cara a cara. Y a partir de hoy yo voy a hablar a los demás porque Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el que te quita el pecado del mundo. Jesús es el que te va a llevar al cielo. Cuando tú cantas, cantas al Cordero de Dios. Cuando tú no le cantas en la iglesia, no cantas al Cordero de Dios. Tú lees la Biblia, lees la palabra del Cordero. Tú no lees la Biblia, no lees la palabra del Cordero. Tú oras al Cordero de Dios. Tú no oras al Cordero de Dios. Vienes a la iglesia a escuchar al Cordero de Dios. No vienes a la iglesia, no escuchas al Cordero de Dios. Tú hablas que Jesús te cambió, le estás diciendo, estoy hablando del Cordero de Dios. Tú te quedas callado de esa salvación y le estás robando la bendición a las demás personas que escuchen que Jesús los va a llevar al cielo. Ponte de pie conmigo, por favor.